Cobranza y negocios, episodio 2, los modelos econométricos y la cobranza. Muy buenas a todos, adorable audiencia, ¿cómo están? Con ustedes otra vez Iván Acuña. Es un placer estar aquí en el segundo episodio de nuestro podcast Cobranza y Negocios, y quiero platicarles un poco de qué va. Antes, recuerden que pueden contactarnos en contacto@mawistic.net para que nos dejen todas sus dudas, cómo pueden realizar su cobranza mucho más eficiente. Y no sin antes recordarles que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Los modelos econométricos sirven o funcionan para poder explicar algún fenómeno matemático o fenómeno social de manera ecuacional. No quiero ser muy técnico en este podcast, sin embargo, es necesario que en ciertos términos lo sea, pero lo intentaré ser lo más sencillo posible. Los modelos econométricos sirven para estimar qué tan probable o qué tan cercano es un fenómeno con respecto a otra variable, es decir, cuánto explica una variable independiente a una variable dependiente. Dicho lo cual, con respecto al tema de cobranza, utilicé los modelos econométricos para predecir cuál es la probabilidad de pago de cada cuenta en función, es decir, con respecto a sus características únicas, como por ejemplo su edad, como puede ser también el saldo, el sexo del cliente, la zona donde vive también influye. Si se pudiese tener el nombre del promotor o en qué momento se hizo el crédito, entre mayor información tengamos del cliente, mucho mejor se puede estimar dicho modelo. Después hay que definir qué variables son cuantitativas y cuáles son cualitativas. Como sabemos bien, las cuantitativas son todas las que representan algún tipo de número, es decir, los saldos, básicamente los saldos y las edades. En las cuantitativas son todas las características que no necesariamente representan un número, sin embargo representan un subconjunto de algo. Es decir, los géneros solo hay dos, masculino y femenino. En el caso de las moras, ahí hay que diferenciar el tipo de mora que estamos trabajando, el tipo de producto que vamos a trabajar, que vamos a estimar más bien, para poder hacer la regresión. También el tipo de localidad o zona postal donde está el cliente. Esto nos va a decir si es urbano, si está en una zona rural o semiurbana. Como les recuerdo, queridos oyentes, entre mayor información tengamos del cliente, mucho mejor se va a estimar. El tipo de producto es muy importante que se hagan los modelos en función del producto. No es lo mismo hacer una estimación para una, por ejemplo, tarjeta de crédito que para un préstamo personal. Y ni se diga de un hipotecario o un automotriz. Todo tiene que ser individualizado o personalizado para cada producto. Después de ello ya definimos las variables, ya definimos cuáles son las cuantitativas, cualitativas. En econometría le llaman variables dummy o dicotómicas, es decir, solamente vamos a utilizar las cualitativas como variables dicotómicas. Es decir, 1 si cae en la categoría o 0 si no cae. Esto es una dicotómica que solo tiene dos posibles respuestas, ¿vale? Las regresiones yo las hago
en un programa que se llama eViews. Esto es muy sencillo de realizar, solo hay que saber qué tipo de modelo hay que utilizar o qué tipo de metodología econométrica vamos a utilizar para hacer las regresiones. Vale, ya introducimos nuestros datos, introducimos todas las variables, introducimos qué es lo que queremos explicar, y a través de cierta teoría matemática, cierta teoría econométrica, podemos hacer la estimación, no necesariamente correcta, sino una estimación matemática de la realidad, es decir, cuál es la probabilidad de que nuestro cliente nos vaya a pagar. En el caso de carteras muy viejas, la probabilidad va a resultar que es menor a 1% de probabilidad. Sin embargo, en volumen vale la pena focalizar las estrategias donde se encuentra entre el 20 y el 30% de la probabilidad de pago. Recuerden que está el término del Pareto, Wilfredo Pareto, el economista, que decía que el 80% de los resultados se encuentran en el 20% de las acciones. Lo mismo se utiliza dentro de los modelos econométricos para la cobranza. Una vez que ya el modelo nos arroja los números necesarios, o las betas le llaman, las betas para hacer las regresiones, la introducimos en nuestra base de datos, corremos el modelo con respecto a la cartera actual. Recuerden que este modelo se llama modelo probabilístico Logit o Probit, ¿vale? Y esto nos requiere también que, con base a la historia, con base a los últimos pagos y las personas y sus características especiales que nos pagaron, se haga la regresión. Ya que tenemos todos los datos de le llaman betas, las betas, hacemos corremos el modelo y ya nos arroja las probabilidades de cada cuenta. Espero, querida audiencia, espero de corazón que no los confunda, pero si tienen alguna duda, con gusto les ayudo, no duden en contactarme. Recuerden que les dejo mi correo aquí debajo en las notas del programa, pero se los paso también. Es contacto@mawistic, M de mamá, A de árbol, U de uva, I latina, S de Saúl, T de Tamaulipas, I latina, K de kilo.net, mawistic.net. Un saludo y espero que hagan o que utilicen esta estrategia para optimizar sus procesos de cobranza, pero sobre todo para hacer e incrementar la recuperación. Que estén muy bien, querida audiencia. Hasta luego.